Bienvenidos a un nuevo programa. Hoy vamos a contar con la presencia de Mario Orellana, socio, fundador, parte de un equipo tan importante como es la empresa consultora tributaria Fides Bureau. Vamos a inaugurar un nuevo espacio cada ciertos programas. Tenemos que hablar de tributación en el Ecuador. Así que bienvenidos a un nuevo programa A Tiempo con Casinelli. Y tal como lo había anunciado, me acompaña el día de hoy el abogado Mario Orellana, socio de una de las principales asesoras tributarias del Ecuador, como es Fides Bureau. Fides Bureau, para que se tenga una relación, tiene más de 9 años de atención de servicios aquí en el Ecuador, de servicios tributarios, asesoría, consultoría a nivel nacional, y uno de sus principales precisamente nos acompaña. Mario, muchas gracias por atender esta invitación de A Tiempo con Casinelli, precisamente cuando se acaba de aprobar, y hago relación al papel porque es una denominación legal bastante extensa, se acaba de aprobar la Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera. En torno a eso, te pregunto, ¿es una ley que reactiva la economía? ¿Cuáles son sus los principales logros que se esperan a través de la promulgación de este cuerpo legal? Bienvenido. Muchas gracias, Juan Carlos, gracias por esta invitación. Bueno, efectivamente, como tú bien lo indicas, por fin se acaba de aprobar esta tan discutida ley que tiene un antecedente bastante interesante, que justamente fueron aquellas mesas de diálogo que el presidente de la República en algún momento anunció que se crearían para poder discutir y consensuar los cambios que principalmente iban a estar orientados a reactivar la economía en el Ecuador. En esa línea vemos que el proyecto que finalmente ha sido promulgado contiene básicamente 4 ejes, por decirlo así, en el ámbito de las reformas. Reformas al impuesto a la renta, tanto a personas naturales como a sociedades, reformas en el impuesto a la salida de divisas, reformas relacionadas al tema de subvaloración aduanera, que también es un tema importante en lo que tiene que ver con el control en el área de las aduanas, y también aquellas reformas orientadas a la microempresa, que es un sector que el presidente de la República ha considerado como importante para efectos de poder reactivar la economía en el país. Permíteme entonces ir exactamente en el orden en que tú has puesto lo que son íconos dentro de la ley que está en plena vigencia. Hablemos de las reformas al impuesto a la renta. Se habla de un incremento de la tarifa al impuesto a la renta. Cuando yo veo ley de reactivación de la economía y lo primero que encuentro es un incremento del impuesto a la tarifa, del impuesto a la renta, del valor, me pregunto si esto es consecuente o es contraproducente. ¿Qué es lo que implica y cuál piensas que es su consecuencia? Bueno, efectivamente, ¿no? La reforma, el proyecto de reforma, hoy ley, contempla un aumento de la tarifa del impuesto a la renta del 22 al 25% para las sociedades. Hoy se paga 22. Se pagaba hasta el año 2017, que se liquida en abril del 2018 el 22%. Sin embargo, las compañías que tienen como accionistas a sociedades ubicadas en paraísos fiscales pagan el 25%, según las reglas del año 2017. Según las reglas del 2018, van a pagar el 25% y el 28%. Es decir, existe un aumento en la tarifa del impuesto a la renta del 3%. Pero no hay que olvidar algo, Juan Carlos, que es el antecedente de las reformas que se dieron a partir del año 2009, en el que la política tributaria diseñada por el anterior gobierno establecía más bien una reducción de la tarifa del impuesto a la renta de forma progresiva, del 25 al 22%. Lo cual resulta consecuente, es decir, quiero estimular, doy más liquidez, les permito pagar menos, pero para que inviertan, y entonces venía esa política. Hoy viene una ley de reactivación que vuelve a subir el impuesto. Efectivamente, a criterio de los entendidos y los expertos del Servicio de Rentas Internas,
una de las fórmulas aparentemente es subir el impuesto a la renta, pero vemos que en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, acaba de aprobar una histórica reforma tributaria en la que la política del presidente Trump, al contrario, es la reducción del impuesto a la renta. Y tenemos una reforma que hace que las empresas del 35% de impuesto a la renta paguen el 21% de impuesto a la renta. Dos planteamientos sobre un mismo tema. En Estados Unidos se reduce el anticipo o el pago de impuesto a la renta, la tarifa del pago de impuesto a la renta. En Ecuador se incrementa. Ambos buscan la misma finalidad. Un mismo enfoque, una misma finalidad, pero con polos opuestos. Lo que dice Trump en Estados Unidos es menos impuesto a la renta, más liquidez para que las empresas puedan pagar mejores salarios a la clase media, a la clase trabajadora, y de esta forma poder reactivar la economía. Simplifica el sistema tributario en los Estados Unidos, aumenta deducciones a las personas naturales y la política tributaria tiene un norte claro. En Ecuador pasa lo contrario. Aumenta el impuesto, se restringen las deducciones, si bien es cierto en la deducibilidad de gastos para personas naturales por gastos familiares, personales, salud, educación, la ley se hace un poco más laxa, contempla ciertas situaciones que antes no contemplaba, como por ejemplo que puedas deducir gastos personales que están relacionados con los padres, ¿sí?, de familia que tengan que soportar cargas de hijos que tengan enfermedades catastróficas. Son cosas que la ley ha implementado, pero los límites igual se mantienen en el mismo monto. En Estados Unidos, y perdón que sí insista con esto, pero creo que es importante comparar estos dos polos, más bien se aumenta la deducibilidad de los gastos a las personas naturales. Entonces, al final del camino, el tiempo es el que tendrá que poner en su sitio cuál de estas dos visiones es la más efectiva para efectos de reactivar la economía. Sin embargo, ya hay pronunciamientos de los sectores productivos que estuvieron en los diálogos que ven esto como contraproducente. Veremos en esa parte. Y en el mismo enfoque, Mario, en el tema del impuesto a la renta están los beneficios por reinversión. Sí, este es un tema que generó mucha expectativa. Y sobre todo los beneficios. El beneficio de la reinversión de utilidades ha existido, sí, y consiste en que básicamente hasta el 2017 las empresas que generaban utilidades producto de su actividad empresarial tenían la posibilidad de reducir 10 puntos porcentuales de la tarifa del impuesto a la renta en la medida que reinviertan esas utilidades en maquinarias y equipos nuevos que contribuyan a la generación. Determinadas condiciones, pero eso ya estaba. Eso ya estaba. Lo que sucede con la reforma es que restringe este beneficio. El proyecto inicial lo eliminaba, pero luego de las discusiones y luego de los llamados de atención al gobierno y a las mesas de discusión, se mantiene pero restringido al sector exportador, que es uno de los, digamos que, beneficiarios de esta ley, al sector exportador y al sector manufacturero productor de bienes aquí en el Ecuador, en la medida que para la producción de esos bienes utilicen al menos el 50% de materia prima local. Es bueno, pero igual hay una restricción porque antes este beneficio estaba ampliado a todo el sector empresarial. Permíteme hacer un comentario en esta parte, Mario, solamente para entenderlo. Cuando hablamos de reformas al impuesto a la renta dentro de una ley de reactivación, lo que estoy notando de las dos primeras explicaciones, la que tiene que ver con el incremento de la tarifa de impuesto y la que tiene que ver con reinversión de utilidades, lo que son es recaudatorias, porque la primera aumenta el porcentaje y la segunda, un tema que ya existía, lo vuelve más limitado. Es decir, no es que se ha ampliado algo, sino que más vale se restringe y eso tiene un efecto finalmente recaudatorio. Efectivamente, tiene un efecto finalmente recaudatorio porque la posibilidad de poder acceder a este beneficio se reduce a un universo de contribuyentes mucho más pequeño, lo cual evidentemente va a generar que otros que antes utilizaban el beneficio ya no estén en esa posibilidad y consecuentemente paguen más impuestos. En otro tema, uno de los asuntos más conversados, más discutidos, yo inclusive en algún momento señalaba que no era necesario ir a tantos conversatorios para entender que el llamado impuesto a la salida de divisas
se convertía en uno de los temas que más atención tenían dentro de lo que se estaba teniendo como un requerimiento de los sectores empresariales, etcétera. ¿Qué pasó con el impuesto de salida de divisas? Vemos que hay una reforma al impuesto de salida. ¿Ya no hay impuesto de salida de divisas? No. Este tema es uno de los temas que el sector empresarial exige constantemente al gobierno. ¿Por qué? Porque el sector empresarial de alguna manera considera de que el impuesto a la salida de divisas, muy al contrario de contribuir a que el sector empresarial se desarrolle, lo que hace es restringir el hecho de que vengan nuevos capitales, porque ¿quién quiere traer plata al país si cuando esos dineros tengan que retornar o tengan que salir al exterior, producto de las inversiones que se hicieron, van a gravar el 5% de impuesto a la salida de divisas? Yo estuve en las mesas de diálogo participando en algún momento y el sector empresarial no necesariamente exige que se elimine el impuesto a la salida de divisas. Lo que exige el sector empresarial es que ese impuesto vaya reduciendo progresivamente, porque también entiende que hoy por hoy el gobierno necesita de recursos y una... ¿No se aprobó la reducción progresiva? Disculpa. No se aprobó la reducción. ¿Tampoco se aprobó eso? No se aprobó la reducción. Porque estaba dentro de las discusiones. Estaba dentro de la discusión y el sector empresarial planteó esa posibilidad, siendo consciente de que para el gobierno era muy complicado eliminar. Pero tampoco fue acogido ni siquiera la progresividad. No fue acogido, y ese es uno de los puntos que hoy por hoy se escucha como una queja constante por parte del sector empresarial, el tema del impuesto a la salida de divisas. Vamos a continuar en un momento con Mario Orellana, principal de la compañía Fidesguro Consultora Tributaria, como decía, de las más importantes del país. Hacemos un pequeño corte comercial y seguimos hablando sobre la ley que ya está en vigencia, que habla de la reactivación económica del país. Volvemos enseguida. Este programa es auspiciado por Riviera Ultra HD TV. Encuéntralo en las principales cadenas y supermercados del país. Hotel Mar Azul, Global Trade Consulting, Halil Brokers S.A., Excellent, AXA, Maytaler & Zambrano Abogados, Fidesguro, Polo Ralph Lauren, Di Franco Hostería y Hotel Marriott de Guayaquil. Regresamos con Mario Orellana, principal socio de la compañía Fidesguro, que es una compañía, como lo decía, consultora tributaria, y con quien estamos hablando sobre la ley de reactivación económica que fue promulgada y ya publicada hace muy pocos días y que está en plena vigencia. Mario, dentro de esa ley encontramos que existe una sanción por no declarar patrimonios en el exterior. Cuando ya vemos esto del exterior, con todas las cosas que el país y que América Latina principalmente ha vivido, con temas de temas en paraísos fiscales y otras cosas, ¿qué relación hace esta sanción por no declarar patrimonio en el exterior? ¿Qué busca? ¿Es recaudatoria? ¿Es para de alguna manera tener mayor control de lo que se tiene fuera? Sí, efectivamente, la reforma incorpora esta figura que es un avance más hacia la transparencia, que no es una tendencia ecuatoriana. La transparencia es una tendencia mundial. El mundo va hacia allá, los sistemas tributarios cada vez más generan políticas y generan normas. La tecnología permite hoy cruzar toda la información. Los que andan pensando en hacer cositas, cuidado, porque la tecnología hoy permite... Con un solo clic obtener información, y Ecuador está muy alineado en la firma de convenios y tratados multilaterales con la finalidad justamente de poder obtener información de países en los que aparentemente ecuatorianos puedan tener propiedades, ya sea activos monetarios o bienes inmuebles en otros países. Y lo que busca justamente la norma es eso, ¿no? Que los contribuyentes declaren esos patrimonios que tienen en el exterior. Recuerda también que hoy por hoy ya existe la obligación de presentar la declaración patrimonial, que no solamente se limita a los activos en el Ecuador, sino a los activos
en el mundo, que el contribuyente tenga en cualquier parte del Pero esa declaración patrimonial es sobre determinados montos, o ya es sobre todo patrimonio. La declaración patrimonial es a partir de una persona natural, a partir de una base de $200.000. Y cuando eso sea conyugal, 400.000 aproximadamente. Si se tiene más que eso, o desde eso, hay la obligación de declarar. Y ahora hay que ¿Y si se tiene menos y se tiene una cuenta en el exterior? No estoy obligado, así es, no estoy obligado a declararla. Sin embargo, es importante considerar de que la sanción sí es un punto que los contribuyentes tienen que considerar, porque hasta antes de la reforma, el no presentar la declaración patrimonial acarreaba una sanción de hasta $1.500. Hoy por hoy es una sanción que puede llegar hasta el 5% de los activos no declarados en el exterior. Ejemplo, hay un departamento en Miami que no se declaró, teniendo uno un patrimonio desde los $200.000. Ese departamento tiene un costo de $100.000. $300.000. $300.000. ¿Cuánto es la multa ahí? $15.000. Esa es la multa. Hasta $15.000. Si es que se lo encuentran, si se lo determina porque no se lo declaró. Lo cual no va a ser nada difícil, según lo que vemos está sucediendo por el tema de intercambio de información y transparencia en el mundo. Entonces, la reflexión aquí, Juan Carlos, es: hay que pensar en que ya no estamos hace 20 años en que la información no era de fácil acceso, que los países estaban orientados a ocultar los patrimonios. No. Los contribuyentes en Ecuador tienen que tener claro de que lo mejor es ordenarse. Lo mejor es presentar sus declaraciones de forma transparente para evitar justamente problemas en el futuro. Muchas gracias. Y en otro tema, también encontramos dentro de la ley en vigencia que se insiste en los nuevos obligados a llevar contabilidad. Es decir, antes no todo el mundo estaba obligado a llevar una contabilidad como persona natural, como jurídica, como artesano, en distintas actividades. ¿Qué es lo que incorpora hoy la ley como obligatoriedad? Este tema también es interesante, ¿no? Porque uno de los propósitos de la administración tributaria es justamente tratar o procurar de ampliar la base de contribuyentes, la base de información que permita alimentar sus centros informáticos, que a su vez son los que van a permitir hacer cruces de información para generar un mejor control. En lo que tiene que ver con la contabilidad, hasta el año 2017, por ejemplo, los profesionales no estaban obligados a llevar contabilidad. A partir del año no estaban obligados a llevar contabilidad. Y los abogados, los médicos. Los médicos, que hay una base importante de contribuyentes en esta línea de profesionales. A partir del año 2018 ya los profesionales están obligados a llevar contabilidad siempre que superen el monto de $300.000 de ingresos en el año inmediato anterior. Y el punto importante también es que al estar obligados a llevar contabilidad, están obligados a presentar la declaración del anticipo del impuesto a la renta, lo cual para la administración tributaria evidentemente es bueno, porque va a recaudar anticipadamente un impuesto a la renta que hasta el año 2017 no lo estaba recaudando, producto de que ese tipo de contribuyentes no estaban obligados a llevar contabilidad. Hemos considerado en este programa abrir un espacio, hemos adquirido el compromiso con Fidesburó, con Mario Orellana, con Pablo Guevara, con sus principales, de tener cada cierto tiempo una actualización. Y te lo agradezco, Mario, y a Fidesburó por esa gentileza, porque A Tiempo con Cassinelli va a hablar de los temas tributarios. Pensamos que uno de los aspectos más relevantes de lo que es la política fiscal de este año va a tener relación con recaudación de tributos, con exoneraciones, con temas de anticipos, etcétera, que deben ser revisados. Hoy mismo, Mario, se está hablando de qué va a pasar con la provincia de Manabí, que tuvo un régimen especial de excepción de anticipo de impuesto a la renta para las empresas precisamente que fueron afectadas en Manabí, todas, y eso ya terminó. Se va a renovar, no se va a renovar, entre otras cosas. Por lo tanto, te agradezco que nos hayas aceptado la invitación, no solamente para este programa. Vamos a hablar de tributación en A Tiempo con Cassinelli en futuros espacios. Quiero agradecerles la presencia, como siempre, acompañándonos en este nuevo año y comprometernos a que nos acompañen siempre los días lunes a las 9 de la mañana
aquí en A Tiempo con Casinelli.